Muy bien, bienvenidos a esta transmisión en vivo donde hoy comenzaremos a dar una breve introducción que llevará varios días a través de una serie que le van a ayudar a usted a comprender justamente las profecías de los tiempos finales. La palabra de Dios nos revela una ventana, más bien nos abre la ventana para que nosotros podamos conseguir ver las cosas que estarán aconteciendo en los tiempos finales y tanto las cosas que ya se han cumplido a lo largo de los años. Entonces, para nosotros poder sentar las bases y poder comprender el libro de Apocalipsis, me gustaría que ustedes observen la imagen que tienen ahí delante de su pantalla para que de esta forma puedan tener una idea un poco más amplia de lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Obviamente esta imagen que ustedes están viendo ahora delante de ustedes revela desde la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que vino como el Cordero de Dios, y nos revela la etapa donde Él vino a cumplir la profecía del Mesías al ser crucificado como el Cordero puro, santo, sin mancha alguna, en favor de su iglesia. Y después, en la siguiente imagen, después de la cruz, usted puede ver una imagen de una iglesia, símbolo del tiempo de la iglesia. Después, obviamente, que Cristo vino, murió en la cruz, entonces de allí se originó la iglesia de Cristo, que obviamente no es compuesta a través de un edificio, pero sí a través de individuos, personas que lo han aceptado, que han nacido de nuevo y que a través de ese nuevo nacimiento han compuesto ese organismo divino, espiritual, en el cual nuestro Señor Jesús, Él es la cabeza. Ahora, debemos entender claramente en esta gráfica o en esta imagen que después de que Cristo vino, se entregó en la cruz, murió, resucitó, Él ascendió al cielo y dejó una tarea a la iglesia. Entonces, por eso usted ve esta imagen de un templo, de una iglesia, porque después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, entonces dio de inicio la tarea para la iglesia de evangelizar al mundo entero. Por eso estamos en una época donde la iglesia de Cristo, ella debe llevar el mensaje de la palabra de Dios. Usted y yo debemos recordar que nuestro Señor Jesús, Él dijo en una cierta ocasión que nosotros haríamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores, porque Él iría al Padre. Entonces, esa tarea Él dejó para la iglesia y es ese tiempo que nosotros estamos viviendo y debemos realmente aceptar ese reto de llevar las buenas noticias al mundo que vive en la oscuridad. Ahora, la tercera imagen que usted ve en esta fotografía que usted ve delante de usted es una ilustración, obviamente. Usted ve simplemente el rapto de la iglesia. Entonces, una vez que la iglesia cumpla con su tarea, con las comisiones de ir a todo el mundo y anunciar las buenas nuevas, las noticias de que en Cristo Jesús hay salvación, hay redención de los pecados, la iglesia será arrebatada por nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Guarde esto, en los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús no va a bajar a la tierra. En los cielos se encontrará con la iglesia. Guarde esto. Después de esto,
mientras la iglesia esté en el cielo con Cristo, quizás usted se pregunte qué pasará con las personas que se quedaren aquí en este mundo. Durante ese tiempo, durante ese periodo de tiempo, nosotros vemos de acuerdo a la escritura que se va a originar, va a comenzar el tiempo de la tribulación, que es compuesta por 7 años, obviamente, donde el anticristo va a reinar. Los primeros 3 años y medio serán 3 años y medio de puro engaño hacia la humanidad que quede aquí por haber rechazado a Cristo. La segunda fase de esos 7 años será la fase no solamente de la tribulación, mas será la fase de la gran tribulación. Oiga esto, hay que poner un énfasis en la palabra gran tribulación. ¿Por qué? Porque entonces el anticristo no ya revelará su naturaleza malífica o mala, perversa, que obviamente tiene, como la palabra de Dios nos dice, que el diablo, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros y sabe que le queda poco tiempo. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, que es la segunda parte de la tribulación de los 7 años, es donde las personas van a experimentar cosas horrendas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Más adelante entraremos en más detalles, ya sea a través de este estudio exhaustivo, donde vamos a ver versículos tras versículos, donde usted podrá comprender mejor todo lo que ahora como base estamos hablando para usted. Entonces, mientras la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia en este momento ya fue arrebatada. Y la iglesia también en este momento estará atravesando por un juicio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5, versículo 10. Nos dice lo siguiente: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo, que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es decir, este versículo nos muestra que una vez que la iglesia sea arrebatada, la iglesia será juzgada. Todos tendrán que pasar por el juicio. Debemos entender eso. Solo que la iglesia será juzgada una vez que que haya sido arrebatada. Pero este juicio no es para condenación o para enviar a aquellos que son parte de la iglesia al infierno. No, de manera alguna. Sino este juicio es para repartir los galardones a aquellos que obraron de una manera, digamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo honraron, que lo glorificaron mediante sus actitudes. Esto es muy importante usted comprender para que pueda entender lo que estaremos hablando a lo largo de esta serie de mensajes, que yo estoy seguro que no hay mejor tiempo que el tiempo actual en el cual vivimos hoy en día en este mundo. Un tiempo tenebroso, un tiempo de inseguridad, un tiempo donde muchas personas, inclusive desafortunadamente, que dicen ser de Dios, se están dejando llevar por las noticias de las pestes, reaccionando de acuerdo, digamos, al mundo. Y es bien cierto que no debemos tentar a Dios, debemos siempre
celar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, es el templo de Dios, pero es importantísimo entender que más allá de lo que le suceda a nuestro cuerpo físico, es importantísimo entender que debemos permanecer firmes en nuestra fe que tenemos en Dios, porque es esto lo que nos va a hacer realmente demostrar al mundo que vive en ese estado tenebroso de inseguridad o escandalizado, porque habrían escándalos en los últimos tiempos, habría turbación de las gentes, las personas vivirían turbadas a causa de las confusiones que vendría a causa de rumores de guerra, inundaciones, tsunamis, en fin, catástrofes de la naturaleza. Pero la iglesia de Cristo, que debe usted ser parte, si usted no es parte, si usted no tiene certeza de que usted es parte del cuerpo de Cristo, es oportunidad, porque yo vengo hablando para muchas personas que ahora más que nunca vemos anuncios por todas partes de que la tecnología tiene la facilidad de hacer con que simplemente las personas sean monitoreadas, su economía, de la manera como ellas van a hacer ciertas transferencias, comprar o vender. Y todo eso está escrito en el libro del Apocalipsis. Ahora mismo estamos simplemente asentando bases para que usted pueda comprender lo que es el estudio de la escatología cristiana, porque el estudio de la escatología cristiana nos enseña, como su propio nombre lo describe en el origen griego, que es el último estudio de las cosas que están por acontecer. La palabra de Dios, me gustaría que usted abra en el libro de Apocalipsis, ya que hablamos un poco de esta imagen. Seguiremos todavía refiriéndonos a esta imagen que está delante de usted para que usted pueda comprender de una mejor manera lo que el libro de Apocalipsis nos revela. Brevemente lo estamos resumiendo a través de esta ilustración para que usted tenga una idea amplia desde el principio hasta el fin de este libro, de lo que usted estará aprendiendo y lo que estaremos estudiando. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, ya nos dice y nos describe que este libro nos habla. ¿De qué se trata este libro? Y si leemos la palabra de Dios ahí, acompáñeme abriendo su Biblia y con espíritu de reverencia busque meditar, escudriñar lo que nosotros vamos a leer. Verifique lo siguiente, dice así en el verso 1, la revelación de Jesucristo. Observe nada más. La revelación de Jesucristo. El Apocalipsis significa exactamente eso. Es la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el centro de la vida. Ahora, nos dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir, es este libro la revelación a sus siervos, no solamente al apóstol Juan, que le fue revelado este libro para que lo escribiera y que pudiese llegar a nuestras manos, pero es precisamente para que nosotros también, como hijos de Dios, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús, comprendamos lo que está por suceder. Entonces, hay maneras, sí, de cómo usted entender lo que está sucediendo hoy en día, en los días actuales con la humanidad. Leyendo la palabra de Dios, sí que la hay, pero es necesario
que nosotros nos concentremos en lo que este libro de Apocalipsis nos dice. Por eso esta transmisión está siendo una base para nosotros entrar más a fondo en detalles acerca de este libro a lo largo de esta serie de videos que estaremos transmitiendo para que usted comprenda. Ahora, volvamos a la imagen de nuevo que quedamos ahí. Mientras la iglesia está siendo juzgada y está recibiendo sus galardones, algunos recibirán coronas. La palabra de Dios nos enseña que algunos recibirán ciertos galardones, otros no. Pero en fin, la iglesia será salva. Mientras que las personas que quedaren en este mundo, ellas van a sufrir a causa de esa gran tribulación, a causa del gobierno maligno, perverso del anticristo. Nosotros vemos ahora en la siguiente imagen un mundo y con ya hasta una imagen pequeña que muestra el espíritu de la muerte. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, en la gran tribulación, muchas personas desearán morir, pero ellas no podrán morir. Observe nada más. ¿Por qué? Por causa del tormento, la tortura, el sufrimiento que vendrá hacia la humanidad. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que de ahí entra la importancia de por qué como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos entender qué es lo que está sucediendo y ya anticipadamente prepararnos como una novia se prepara para encontrarse con su novio. La iglesia es la novia del Cordero. Ella está en la espera del Cordero. Por eso, si usted tiene a Dios dentro de usted, yo estoy seguro que su mayor anhelo no es simplemente las conquistas de este mundo, no es, digamos, el establecer ya sea un imperio en este mundo de bienes materiales, pero sobre todo es tener la esperanza. Usted tiene la esperanza de que un día usted se encontrará con Dios. Yo quiero dejar a ustedes hasta aquí, hasta este punto, dejar pensar, repasar esta ilustración para que ustedes puedan acompañar, digamos, tanto esos versículos, esos 2 versículos que hablamos, y usted los pueda meditar y entender esta primera parte. Y en el siguiente video nosotros vamos a hablar un poquito más en detalles lo que habla el capítulo 1 de Apocalipsis, para poder así poco a poco ir desvendando los misterios que están ahí para los siervos que desean realmente, anhelan realmente tener ese encuentro con su Señor una vez Él venga y arrebate su iglesia. Yo quiero también dejarle saber que usted puede, a través de este medio, abajo hay anexos donde usted puede ofrendar, diezmar, ayudar a la obra de Dios, expandirse por todo el mundo, también compartiendo los videos, también hablando para otras personas acerca de lo que usted está aprendiendo en estos videos, y de esa manera correr la voz y evangelizar al mundo entero de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo le dejo ahora, y espero también que usted nos siga a través de las redes sociales, a través de este canal de YouTube, Facebook. Síganos a través de las redes sociales, porque estaremos de esta manera también teniendo encuentros como iglesia para poder así edificar
nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga su vida abundantemente y continúe siempre tomado de la mano de nuestro Señor Jesús, porque solamente en Él hay vida eterna. Que Dios le bendiga.